Hola Mini Makers, bienvenidos a su curso de circuitos básicos. Yo soy la profe Carla y como recordarás en la clase anterior aprendimos a controlar un motor. Pero ¿qué pasa si yo quiero moverlo en ambos sentidos? Bueno, eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Vamos a conectar un circuito con el que vamos a poder girarlo para enfrente y para atrás. Comenzamos. Muy bien chicos, entonces el circuito que voy a conectar el día de hoy para controlar el sentido de giro de mi motor se llama puente H. Y te voy a explicar primero su funcionamiento con interruptores. Se conectan de esta manera como tú lo miras en el diagrama. Se conectan 4 interruptores a los extremos de mi motor, que en este caso este es mi motor. Este símbolo de aquí me va a representar mi motor. Y los 4 interruptores forman una letra H alrededor del motor. ¿Puedes notarlo? Si tú quitas la línea del positivo de la batería y el negativo de la batería, puedes ver que la forma que tiene de conexión los interruptores con el motor es como si fuera la letra H, por eso se llama puente H. Y esta conexión me va a ayudar a mí a controlar que gire en un sentido o gire en el otro sentido, y va a depender mucho de la combinación de los interruptores, es decir, de cuáles interruptores tengo encendido y cuáles tengo apagados. Esta combinación me va a ayudar a mí a controlar el sentido de giro. En este caso tengo los interruptores abiertos, entonces el motor no se está moviendo. Si yo cierro los 2 interruptores de arriba, ¿qué va a pasar? Pues el motor de las 2 terminales se va a conectar a positivo. Recuerda que el motor requiere una terminal conectada al lado positivo y el otro lado negativo para girar. No importa el lado donde tú los conectes. De hecho, si inviertes la polaridad y ahora el otro lado es negativo y este positivo, pues lo que va a pasar es que va a girar al otro lado. Y eso es precisamente lo que vamos a controlar en este circuito. Pero si conectas los 2 a positivo, no se va a mover. Si conectas los 2 terminales del motor a negativo, tampoco se va a mover. No le va a pasar nada al motor, simplemente que no va a encender. Entonces, en este caso, como puedes ver, yo cierro los 2 interruptores de arriba y el motor me dice 0 RPM. Si recuerdas, las RPM son las vueltas que da en un minuto. Entonces, no se está moviendo porque dice 0. Si ahora abro esos interruptores y cierro los de abajo, igualmente no se va a mover porque ahora está conectado al negativo las 2 terminales. Entonces, ¿qué necesito hacer? Es una conexión cruzada de 2 interruptores al mismo tiempo para que gire en un sentido o gire en el otro. Entonces, por ejemplo, si yo enciendo este interruptor, lo oprimo y oprimo este, va a girar en ese sentido. Como puedes ver, ahora está conectado este terminal que indica como positivo a mi motor, está conectado al positivo de la batería. Y gracias a este interruptor de aquí, el negativo del motor o la terminal que se indica como negativa está conectada a la negativa de la batería. Entonces está girando en un sentido, digamos, positivo. Va a ser izquierda o derecha dependiendo cómo ubiques el motor en tu proyecto. Y aquí nos indica la velocidad, más o menos entre 30, 33, 34 RPM por minuto. Ahora voy a abrir esos interruptores y voy a ver cómo va a girar para el otro lado. ¿Cómo sucede eso? Que abro los interruptores y ahora voy a cerrar ese interruptor. Recuerda, cruzado. Entonces voy a oprimir este, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Este lado de aquí que me indica como negativo mi motor está conectado al positivo de la batería. Y el que me indica como negativo, como positivo del motor está al negativo de la batería. En los motores, sobre todo los motores de corriente directa, no les pasa nada si los que se indican como polaridad positiva o negativa los conectas al revés, porque en la realidad no tienen esa polaridad. Aunque algunos simuladores, como el que te estoy mostrando y en el Tinkercad, que ya lo hemos utilizado, te dice cuál es el positivo y cuál es el negativo, pues realmente te ayudan a identificar en qué sentido va a ir. Casi siempre va a ir en el sentido de las manecillas del reloj, y si intercambias esa polaridad va a ir en el sentido contrario, pero no significa que está mal conectado o que se van a dañar. Y eso aplica específicamente para los motores de corriente directa. Entonces, como tú puedes notar, al invertir esa polaridad en este motor, también se está moviendo porque me indica que tiene RPMs, pero si le doy un acercamiento, tú puedes ver que ese número lo indica como negativo. Significa que está yendo al lado contrario del que estaba yendo hace rato. Entonces,
podrás recordar que los números negativos me indican precisamente eso, ¿no? El lado contrario de mis números positivos. ¿Okay? En una gráfica tú puedes ver que el positivo va a la derecha y el negativo a la izquierda. Entonces en el motor pues es lo mismo. Si las vueltas son negativas significa que va al lado contrario. Entonces esa es la aplicación que yo tengo con mi puente H. Los puentes H por lo general los conectamos con otros componentes que tengan más fuerza, que tengan mayor control y que además puedan evitar que se conecten todos los interruptores al mismo tiempo. Porque si se conectan los 4 al mismo tiempo, mi batería se va a quemar porque se estaría formando un cortocircuito. Por ejemplo, si yo cierro ese interruptor, aquí me marca una nota de que la batería no va a funcionar y ya se quemó porque conecté todos los interruptores. Entonces nosotros utilizamos otro circuito que funciona de la misma manera, pero con otros componentes que me van a ayudar a evitar ese tipo de situaciones. Además, recordarás en la clase anterior nosotros aprendimos a utilizar un componente como interruptor, que es el transistor, porque recuerda que el transistor nos ayuda a manejar potencia con el motor y además me ayuda a poderlo controlar con señales eléctricas. En este ejemplo yo estoy controlando los interruptores manualmente. Pero si tú lo quieres aplicar en un carrito, a lo mejor has tenido carritos de control remoto, pues no vas y le mueves a los interruptores para que el carrito vaya para enfrente o vaya para atrás. Ya tiene un circuito interno que es como una mini computadora que hace ese cambio de señales que le va a permitir que vaya para enfrente o vaya para atrás. Entonces, para eso utilizamos el transistor para poderse conectar a futuro a esos microcontroladores. Y si quieres resolver la duda de cómo se hace y cómo se aplica con un microcontrolador, te recomiendo que vayas a la clase del profe Eduardo, donde están utilizando microcontroladores con el Arduino y controlando el sentido de giro de los motores. Ahora vamos a ver ese ejemplo con un puente H conectado con transistores. Aquí yo ya tengo un circuito donde también simula mi puente H, pero con los transistores. ¿Qué estoy haciendo? En vez de tener 4 interruptores abiertos como los que tenía hace rato, tengo 4 transistores que me representan esos interruptores. Entonces tengo esos 4 interruptores también, esos 4 transistores también conectados de la misma manera que en el circuito anterior, pero yo estoy controlando ya en este circuito y en este ejemplo 2 transistores al mismo tiempo, porque con este interruptor de aquí yo estoy mandando señal para activar ese transistor y como puedes notar también estoy activando ese transistor al mismo tiempo. Y con este otro interruptor estoy conectando ese transistor y ese transistor al mismo tiempo, ¿sí? Recuerda que son de manera cruzada para que se pueda controlar el sentido de giro. Entonces, si yo oprimo uno de los 2 interruptores, ya estoy controlando el sentido de giro de mi motor. En este caso está en el sentido positivo porque está alimentándose en el positivo que indica el motor. Recuerda, no puedo oprimir para ese ejemplo los 2 interruptores al mismo tiempo porque también puedo tener un problema eléctrico y quemar las baterías. Entonces abro mi interruptor y ahora conecto ese interruptor y ahora con el sentido de giro va a ser el lado contrario. Entonces aquí me está indicando cómo está yendo hacia atrás porque empiezo a ver que tiene RPMs negativas, ¿okay? Entonces esa es una forma también de conectar mi puente H. En esta clase lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un chip que es como un componente chiquitito que ya tiene sus terminales e internamente ya hace esta función. Entonces ahorita les voy a explicar el diagrama de cómo funciona para que no tengamos que conectar todos esos transistores porque internamente ya tiene esos transistores este chip. Ahorita vamos a ver cómo conectarlo y utilizarlo con nuestros motores. Aquí yo ya estoy en el Tinkercad y he conectado ya mis baterías. Aquí tengo el motor que le voy a controlar. Y recuerda que necesito la batería de 9 volts para controlar el motor porque es el voltaje que va a utilizar. Recuerda que requiere más voltaje que los circuitos que hemos conectado anteriormente. Y la señal con la que voy a utilizar para controlar el motor, o sea, para controlar el sentido de giro de mi motor va a ser con otra batería menor, que es en este caso las pilas AA. Aquí yo tengo un portapilas, le he aumentado a 4 baterías, porque el chip que utilizamos requiere un mínimo de 5 volts para poder activarse. Entonces, con 3 baterías tengo 4.5 volts, no se va a activar mi chip.
y con 4 baterías ya tengo 6 volts, entonces ya lo puedo encender y activar cuando se encienda para que gire en un sentido y cuando gire en otro sentido el motor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a buscar aquí en el Tinkercad L293, así se llama nuestro chip. Es este, dice controlador de motor de puente H. Entonces lo selecciono y lo voy a girar para que se ubique en el puentecito de mi protoboard. ¿Okay? Aquí lo voy a ubicar y aquí en el diagrama te estoy mostrando qué representa cada una de las terminales de este chip y también cómo se conecta hacia el motor. Entonces vamos a irlo conectando juntos para que entiendas mejor cómo conectarlo. Este chip maneja 2 voltajes, el voltaje de control, que es el de esta portapilas, y el de mi motor, pero recuerda que siempre hay que aterrizar las tierras y conectar todas las tierras de mi circuito. Por eso aquí yo tengo arriba este cable donde interconecto nada más las tierras. La primera terminal de mi puente H en este chip L293 dice Enable, ¿sí? O aquí si tú le das clic puedes notar que dice activar 1 y 2. Okay, eso significa que es como un chip, es como un switch interno que necesita activarse y necesita un voltaje de activación. Entonces yo lo voy a conectar directamente al voltaje de mi batería de control, ¿okay? Que es este voltaje, ¿sí? Mi voltaje de control vamos a mencionarlo como las baterías o el voltaje menor, el voltaje que va a estar encendiendo o apagando mi puente H, es este, ¿ok? Es el de este lado, aquí yo lo conecté en este lado. Y el voltaje que vamos a entender como el voltaje de potencia es el de esta batería, el de 9 volts, ¿ok? Entonces en el caso del habilitador o del activador va a ser a la batería de control, ¿ok? Que es la de 6 volts. Y como es voltaje lo voy a indicar como rojo. En la terminal 2 que tenemos, dice entrada 1, ¿ok? Entonces la entrada 1 y la terminal de acá abajo que dice entrada 2 son las terminales que me van a controlar el sentido de giro de mi motor. Recordarás en la explicación anterior te decía, si yo oprimo el interruptor de arriba, gira en un sentido, luego lo apago ese interruptor y luego enciendo el otro y gira en el otro sentido. ¿Sí recuerdas? Esto es lo mismo, entrada 1 y entrada 2 tengo que aprender una entrada con un voltaje, que en este caso es el voltaje de control, los 6 volts, y la otra la voy a apagar. ¿Cómo? Aterrizándola a tierra. Cuando quiera que gire en el otro sentido, la entrada 1 ahora va a estar aterrizada a tierra y la entrada 2 va a estar conectada al voltaje de 6 volts. ¿Okay? Entonces vamos a hacer ahorita la prueba para girar en un solo sentido. Entonces la entrada 1 lo voy a conectar a voltaje, que son los 6 volts, y la entrada 2, que es esta, la voy a conectar a tierra. En este caso el chip internamente viene de cierta manera protegido de tal forma que si tú conectas entrada 1 y entrada 2 a el voltaje, el motor no se va a mover, pero tu chip no se va a quemar. Pero eso es porque internamente tiene unos componentes adicionales que no vimos en el diagrama anterior que lo protege de tal manera que no se queme. Y también si los conectas los dos a tierra, pues no le va a pasar nada, ¿ok? Simplemente tu motor no se va a mover. Ahora, en la terminal que se llama que está denominada como la número 3, dice salida 1. La vas a conectar a una de las terminales del motor. Sí, yo voy a decidir conectarla a la de arriba que dice positivo. Y la que sigue dice tierra, que es necesita las tierras internas de mi chip, porque recuerda que internamente es como un mini circuito que no vemos porque está encapsulado dentro de ese plástico, pero también necesita sus voltajes y tierras internas para poder funcionar. Entonces tanto la 4 como la 5 me las marca como tierras, entonces las voy a conectar directamente a tierras. Y esa terminal, la 6, me la marca como salida 2, esa es la otra terminal de mi motor. Entonces ahí ya tengo conectado mi motor. Y ahora me falta algo muy importante. Como te mencionaba, este chip requiere sus voltajes para funcionar porque es un circuito, mini circuito, que no lo vemos, pero adentro tiene como un mini circuito como los que hemos conectado hasta ahorita, pero súper chiquitito. Entonces requiere sus voltajes para funcionar. Entonces esta terminal de aquí que dice potencia 2 es la
el voltaje que va a estar utilizando los motores para moverse. Entonces, ¿cuál es ese voltaje? Ya lo habíamos mencionado al principio, es la de 9 volts. Entonces, este voltaje de aquí es la de esta columna, ¿ok? Porque recuerda que aquí tengo conectados los 9 volts. Y aquí la potencia 1 es el voltaje de control, entonces va a ser la de los 6 volts. Lo voy a conectar de este lado. Muy bien, y las demás terminales, que son las del otro lado, son prácticamente un reflejo, un espejo de estas terminales de este lado, ¿ok? Porque con esas podemos conectar otro motor y con un mismo chip podemos controlar dos motores. Pero ahorita para iniciar vamos nada más a controlar un solo motor y luego agregamos el segundo. Hay algo muy importante que nos falta aquí, que si tú no le agregas, igual tu circuito va a funcionar, pero se lo vamos a agregar porque nos vamos a asegurar que si se desconecta un cable o si alguna señal externa o parásita está afectando nuestro circuito, nos aseguramos de que no funcione mal. ¿Qué es eso? Pues son las pull down. Como yo tengo aquí dos señales de entrada, entrada 1 y entrada 2, esas señales de entrada son como interruptores, ¿sí? Así recuerda que es lo que estábamos viendo hace rato, que son interruptores que me activan el sentido de giro del motor. Entonces, como son como interruptores, voy a ponerle los pull downs ahí, le voy a poner las resistencias. Entonces la voy a colocar aquí, viene de la terminal donde quiero aterrizar la pull down, que es la entrada 1. Y acá no está conectado a nada, le voy a conectar a tierra, para que ahora sí sea un pull down. Recuerda que los pull downs para señales de este tipo, para este tipo de circuitos, es de 10 kilo ohms. Y le voy a agregar también la misma pull down. Le puedo dar, si estás en computadora, le puedes dar a las teclas control C y control V y te va a aparecer un componente igualito, que en este caso es mi resistencia de 10 kilos. Entonces en este caso la coloco aquí, acá, ¿okay? Es la entrada 2. Entonces esa va a estar aterrizada pull down, nada más me falta conectar la tierra. Ok, entonces ya en este caso voy a darle a iniciar simulación. Que como mi motor está al revés, los números están volteados, pero en este caso el motor está girando a su máxima velocidad. El valor es positivo, es de 244 RPM, está girando a su máxima velocidad. Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a intercambiar las entradas. La entrada 1, en vez de estar a positivo, va a ir a negativo o tierra. Y la entrada 2 va a estar a positivo, que son los 6 volts. Entonces, esta que es la entrada 1, ahora va a ser tierra. Voy a dejarle otros colores a los cables para identificarlos mejor. Ok, es este y este. Ya los intercambié. Muy bien, ok, es el gris y el amarillo. Ahora, mi valor de RPMs aquí en mi simulador, en el Tinkercad, lo debo de ver como un valor negativo porque va a girar al lado contrario, ¿ok? Puedes notar que la velocidad es la misma, son 244 RPMs, pero ahora ya vemos que dice negativo porque es al lado contrario al que está girando. Ahora voy a agregar un segundo motor para ver cómo puedo controlar con el mismo chip los dos motores. Vamos a conectarlo y en el diagrama recuerda que te estoy indicando cuáles son las terminales. La entrada 1 y la entrada 2 son para controlar este motor. Entonces la entrada 3 y 4 es para controlar el otro motor. Y también la salida 3 y 4 son para el segundo motor. Y vamos a repetir todo, inclusive la conexión de las tierras donde las indica, todo lo vamos a conectar y los pull downs, que no se nos olvide, es muy importante. Ok chicos, recuerden entonces que el Enable 2 va también a los 6 volts porque es el voltaje de control y es el que se utiliza para los activadores. Y también para las señales de entrada el voltaje que utiliza son los mismos 6 volts. Entonces recuerda que los 6 volts están del otro lado,
¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a activar la entrada 3, esta la estoy mandando a los 6 volts, pero en este caso la entrada 4, como la estoy mandando de tierra, la puedo mandar de este lado porque la tierra, recuerda que es la misma en todo el circuito. Cuando quiera intercambiar el voltaje y ahora la activación y ahora la entrada 4 quiera mandar la tierra y la entrada 3 quiera mandarla a voltaje, voy a mandarla a los 6 volts, ¿ok? Este de aquí lo mandaría a los 6 volts, no a los 9, porque si no se va a quemar mi puente H. Entonces ya le doy a iniciar simulación. Y aquí va a 231 RPM en el sentido negativo y en este en el sentido positivo también 231 RPM. Como podrán notar, hace ratito con un solo motor tenía uno, este giraba a 244, giraba un poquito más rápido, y ahora con los dos juntos van a 231, que igual es muy rápido, pero es un poquito menos porque pues tiene menos con el mismo voltaje estás controlando dos motores y consume más corriente, más energía. Entonces por eso va un poquito más lento, pero realmente físicamente si tú los conectaras no notarías mucho esa diferencia. Y bueno, entonces ahora voy a conectar. ¿Qué pasa si conecto, por ejemplo, la entrada 1 y la entrada 2 las dejo a voltaje? ¿Okay? Y la entrada 4 a tierra, junto con la entrada 3 también la voy a dejar a tierra. ¿Okay? La muevo aquí. Los dos motores dicen 0 RPM porque ninguno de los dos se está moviendo. Como te había comentado, internamente está protegido para que no haga cortocircuito y no se queme el puente H, y simplemente no se van a mover los motores. Ahora voy a intercambiar el sentido de giro. Este va a ir acá a voltaje. Okay, ahora intercambié el sentido de giro y ahora este motor va en el otro sentido. Entonces, ok, aquí pues eso es todo para controlar nuestros motores utilizando el puente H. Y nada más como comentario adicional, imagínate que estuvieras construyendo un proyecto y utilizas estos motores para conectarle llantas y armar un carrito. Entonces, ¿para qué te sirve ese circuito? Es para controlar hacia dónde va tu carrito, si va hacia enfrente, si va hacia atrás, inclusive para girar. ¿Okay? Entonces, si yo quiero que mis dos motores vayan hacia enfrente, los dos deben marcar el mismo sentido. En este caso pueden ser los dos que diga RPM positivas. Y voy a cambiar el control de este motor para que ahora este esté positivo. Entonces voy a cambiarlo este por negativo y mi entrada 3 por positivo. Y ahora este está positivo y también este está positivo. Entonces va a ir hacia enfrente. Ahora si quiero que vaya para atrás, voy a intercambiar en los dos casos, en los dos motores, las dos entradas voy a intercambiar su valor, su señal de control. Y van a ir los dos negativos, van a ser los dos negativos, significa que los dos van a ir para atrás. En el caso de que yo quiero que gire para un lado, cuando uno es positivo y el otro negativo, significa que uno va para el frente, otro va para atrás. Entonces va a girar en un sentido. Dependiendo cuál de los dos va ya para enfrente y cuál de los dos vaya para atrás, pues va a ser a la izquierda o a la derecha, ¿no? Eso va a depender la combinación del sentido de giro de los motores, y esa es la aplicación que tiene este puente H. Entonces, si te preguntabas cómo funcionaba tu carrito de control remoto, pues tiene un circuito similar a este que controla. Y en ese caso, si tú tienes es de radio control, pues tú controlas con tus perillas, tus botones, hacia dónde va. Pero tiene este circuito que manda esos comandos, esas señales, para que pueda moverse como tú le estás ordenando con tu controlito hacia dónde vaya, ¿ok? Entonces, esa es una de las aplicaciones que tiene este circuito. Bueno, Mini Makers, eso es todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. En las siguientes clases vamos a ver circuitos con los que vamos a tener más control sobre nuestros motores. Si tienen dudas sobre este circuito, nos pueden dejar sus comentarios o también platicarnos cómo les va conectando estos circuitos. Además, si quieren entender mejor el funcionamiento del puente H, les recomiendo ver el video anterior y nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego! Si te gustó nuestro video, te invito a compartirlo. Dale manita arriba y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Nos vemos!